Edición, hablemos de arte, expresionismo abstracto. Es un movimiento, no es una vanguardia, ahora vamos a entender por qué. Pero vamos a hablar un poquito primero del contexto en el que sucede este movimiento. Esto sucede en Estados Unidos. Nueva York va a ser la ciudad donde se desarrolla este movimiento, que es específicamente pictórico, es solo pintura. El contexto general, imagínense que esto es segunda mitad del siglo XX. Es un siglo XX que está marcado por guerras mundiales, por regímenes totalitarios como el nazismo, por un holocausto, por bombas atómicas y particularmente en Estados Unidos por una gran crisis económica, la del 29, que va a hacer que la miseria y el desempleo sean como un signo de un tiempo, ¿no? Por supuesto, como decíamos siempre, todo impacta en el arte. Entonces, a inicios del siglo XX tenemos esos movimientos de ruptura donde los artistas se empiezan a juntar y a repensar el arte, porque tiene que ser un arte que comience a hablar de la realidad como se está viviendo, ya no es tan de una manera tan idílica o a representar cosas del pasado o de la historia, sino la realidad que ellos están viviendo, ¿no? Y es la vanguardia, es la búsqueda de la unión entre el arte y la vida. Y esa vanguardia van a surgir todos estos ismos que estuvimos charlando, ¿no? Y también habíamos como distinguido dos estilos de vanguardia, ¿no? Una que es por ahí más analítica, que tiene mucho que ver con la representación del presente, ¿no? De esa realidad. Entonces ahí lo vamos a tener, por ejemplo, a Picasso y a Braque con el cubismo, que ellos van a tratar de buscar la forma de mostrar la realidad sin engaños, ¿no? Es algo más analítico, se trata más como del objeto y del afuera. Y va a haber una tendencia de vanguardias que se van a meter más hacia adentro, ¿no? A decir, bueno, la realidad también es como el artista la siente, ¿no? El artista tiene emoción y esa emoción vuelve a salir a través de la pintura. Entonces, de esas tendencias que después de la Segunda Guerra Mundial van a llegar a Nueva York, van a ser las tendencias emocionales las que hagan más huella o que marquen más a esta nueva tendencia que es el expresionismo abstracto. Va a venir más que nada por el lado del fauvismo con Matisse, que ahora les voy a mostrar imágenes, que es para Matisse el color era como un decorado sugestivo, era algo que te generaba una emoción o una percepción de la realidad mucho más emocional, ¿no? Pero sobre todo el expresionismo de Kandinsky, ¿no? Que fue el primero que dijo hay que acotar todo a lo más básico que tenemos para mostrar la realidad, o sea, todo se reduce a una línea y a un punto sobre un plano, ¿no? Entonces, voy a usar solo estos elementos y el color, porque el color, él es el primero que empieza como a estudiar la psicología del color, ¿no? Es como cómo el color se conecta con la emoción y cómo puede generar en el espectador una emoción, ¿no? Que esto también va a ser súper importante para estos artistas que vamos a ver hoy. Y también el tema del surrealismo con esto de la escritura automática, que los surrealistas eran los que trabajaban mucho con el azar, vieron, con liberar el inconsciente y bueno, y trabajar y dejar que los accidentes sucedan o que las imágenes se aparezcan como un sueño, ¿no? Que son siempre figurativas. Podemos decir que lo abstracto viene por el lado de Kandinsky, que poco a poco fue transformándose en algo que ya no tenía conexión con la realidad, digamos, ¿no? Pero el surrealismo y el fauvismo sí, son tendencias figurativas. En Estados Unidos, como les comentaba, después de esa depresión de 1929, con Roosevelt y el New Deal, se lanza el Federal Arts Project, que es justamente la forma de generar trabajo para los artistas, ¿no? Que sobre todo lo que hacen es realizar murales y empiezan a intercambiar ideas, o sea, se empiezan a conectar entre sí, así como surgen los nuevos movimientos también, ¿no? Entonces surgen, por ejemplo, las asociaciones de artistas. Y a su vez, estos artistas que realizan murales pagos por el Estado, o sea que es un trabajo estatal, también tienen como maestros a los muralistas mexicanos. Este es el momento, los años 30, donde van a estar Rivera, Siqueiros y Orozco, los mexicanos, los muralistas mexicanos, en Estados Unidos, explicando por qué el mural era tan importante, ¿no? Que también el mural, para los mexicanos, y también lo va a tomar esto el gobierno norteamericano, tiene que ver con un arte para todos, es el arte más democrático, porque lo podemos ver todos y no está dentro de un museo. Y también tiene un fin educativo,
O sea, puede mostrar imágenes, puede mostrar algo que a mí me genere una sensación de patriotismo, de pertenencia, o lo que sea. Entonces, todo esto, los mexicanos con los murales, estas conexiones entre los artistas, las influencias de las vanguardias, y también a mediados de los 40, los surgimientos de las galerías de arte, generan como esta conexión y esta nueva forma de querer pintar, ¿no? Vamos a decir que después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos es un país que queda muy bien posicionado económicamente, o sea, hay prosperidad, y surgen estos nuevos ricos, que a su vez el gobierno también está muy ansioso de que haya un arte norteamericano, entonces todo avalado por el gobierno, estos nuevos ricos comienzan a invertir en arte local. Y ahí se genera un gran mercado de arte que no existía hasta entonces. Entonces, esta es la escena básica por la cual París, que era el eje del arte mundial, pasa a ser Nueva York, ¿no? Es esta prosperidad, para los artistas va a implicar libertad artística o creativa, y van a ser muy individualistas, o sea, por más de que estén conectados y haya una tendencia a pintar parecido, a querer desarmar la pintura como era hasta acá, son individualistas, ¿sí? Cada uno va a tener su propia investigación. Yo les voy a mostrar acá, hay algunas imágenes de los artistas de las vanguardias que les comentaba, ¿sí? Estos dos de acá de la derecha, estos son de Matisse, que fue la primera vanguardia, el fauvismo, los salvajes, por así decirlo, que era como la búsqueda de lo primitivo y el tema del color, como esa vibración que genera algo en el espectador, ¿no? Algo nuevo, algo diferente. Tenemos acá arriba a Kandinsky, fíjense que a propósito yo puse dos imágenes de dos etapas distintas, ¿no? Acá todavía podemos entrever un paisaje. Y ese paisaje de a poco se va a ir desarmando en lo más básico que existe, que es la línea, el punto sobre los planos, el movimiento, o sea, la composición es la que genera el movimiento, y el tema del color como vibración que hace que el espectador sienta algo al respecto, ¿no? Y el surrealismo, que acá les puse a Dalí y a Magritte, estas obras que son súper famosas, que estos eran los artistas que trabajaban a partir de los sueños, del mundo de lo onírico, y que eran artistas que mostraban cosas reales, pero que tienen un cierto giro que me hace como descreer de que sean reales, ¿no? Y esto de que sobre todo se da en la poesía de la escritura automática, esto de escribir sin ningún sentido y que así la obra va a surgir a través del inconsciente, ¿no? Estas son las influencias en arte que van a tomar los artistas del expresionismo abstracto. Y vamos a empezar con él, que fue como un dios en la tierra en ese momento, en Nueva York, que es Jackson Pollock. Acá él está en la tapa de la revista Life, ¿no? Que le hicieron una nota. En la nota el título era ¿es el mayor artista vivo en Estados Unidos? Como, Jackson Pollock fue leyenda viva, ¿sí? Un artista que tuvo grandísima fama en el momento en que vivió, y vivió solo 44 años, muy joven se murió. Para empezar les quiero contar que él era hijo de granjeros, entonces pasó su vida en granjas en Wyoming, Arizona y California. Y como quería ser artista y sabía que no iba a poder ir a viajar a París, estudió en Nueva York, en la Art Students League, donde empezó a ver el trabajo sobre todo de los surrealistas, ¿no? Se enganchó con eso, también estando en Nueva York, imagínense los años 30, 1930, se funda y se abre el Museo de Arte Moderno, el MoMA, entonces ahí empieza a llegar realmente lo que se estaba haciendo en Europa, y esto genera gran impacto en estos artistas. Además le interesaba mucho el tema del psicoanálisis, y esto del gesto o del sacar afuera una cosa que uno tiene adentro, ¿no? Como una cosa que tiene reprimida. Él trabajó en este proyecto federal de arte entre el 35 y el 41, que era este programa de subsidios para los artistas y para que pintaran murales, y sin saberlo estuvo trabajando bajo el ala de quien fuera después su esposa, que se llama Lee Krasner, también la vamos a ver porque fue una tremenda artista. De todos modos, de a poco fue haciendo su camino y muy influido o influenciado por estas vanguardias del surrealismo, pinta estas obras, fíjense, Los Guardianes del Secreto y La Mujer Luna corta el círculo, ¿no?
que a mí, por lo menos esa, me hace acordar un poco más al surrealismo de Miró, ¿no? Es como un surrealismo más aniñado, más, que no es tan figurativo finalmente, pero no deja de ser figurativo. Y los títulos también nos llevan a eso, ¿no? Así que estas son las primeras obras de Jackson Pollock, que él las va a exponer en el 43 en la Galería Art of the Century de la artista Peggy Guggenheim, ¿no? Que finalmente se va a enganchar tanto con la obra de él que va a terminar siendo su mecenas. Él, acá como ven, va a seguir de alguna manera desarmando la imagen cada vez más. Estas son obras como previas, justo previas a lo que fue la creación de él, que es la pintura de acción, la action painting. Y fíjense cómo de a poquito uno empieza como a perder la figura, ¿no? Empieza a perder la imagen real, ¿no? Podemos decir que, digamos, mientras él está en esta investigación de su arte, la conoce a su esposa, Lee Krasner, que también era pintora, y se casan y se van a vivir a Long Island, donde van a vivir en una casa que tenía un granero. Entonces él va a tomar el granero para trabajar y ella el segundo piso de la casa. Y bueno, cuenta la leyenda que debido a un accidente, que es que un bote de pintura se le cayó encima directamente del lienzo, él empieza a probar qué es lo que pasa con esta técnica, ¿no? Y empieza a tirar al piso el lienzo y a chorrear la pintura, ¿no? Esta técnica que él creó se llama dripping, que es chorreadura, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que son muy interesantes de esto que él genera y por lo cual se hizo tan famoso, ¿no? Ustedes imagínense que hasta acá nadie había sacado del bastidor la tela y nadie la había descolgado de la pared para pintar, ¿sí? Bueno, los que estuvieron en la clase de mujeres artistas saben que sí, que eso sucedió con Hilma Klint, que fue esta artista que en 1900 ya estaba pintando como Kandinsky, pero nadie la conoció. Ella hacía eso, pintaba en el piso también porque usaba telas muy, muy, muy grandes, pero lo que Pollock hace es, de nuevo, saca la tela, la tira en el piso y él se para encima de la tela a chorrear la pintura, ¿no? Directamente. O sea, ya, y ni siquiera ya es con pincel, por ahí es con un palo, directamente con el pote de pintura, ¿no? Entonces, esa maraña que se empieza a armar con la pura expresión, o sea, con la expresión, con su gesto, es lo que termina de armar la pintura, ¿no? Ahora. Obviamente que esto es un trabajo que él hace. Me lo perdí. Vamos, Luqui, vení. Se escucha. Sí, Clau, yo te silencio, espera. Ahí va. Ahí sigo, así sigo. Esto, por supuesto que es trabajo sin boceto, ¿no? Esto es trabajo espontáneo, libre, totalmente, y de alguna manera se ve acá esta influencia que él tiene del surrealismo, ¿no? Del azar, de que si hay un accidente lo aprovecho porque tuvo que ser así, ¿no? Una cosa así, como que lo accidental forma parte de algo que es mío, ¿no? Y lo más importante de este movimiento es que se destaca el gesto del artista. Entonces, volvemos, que ya, ¿se acuerdan que habíamos hablado del dadaísmo que decía, bueno, nadie es un genio, ya no importa, el arte no es nada, nadie sabe lo que es el arte, no hay artista genio? Bueno, volvemos a endiosar la figura del artista que trabaja solo, ¿no? De manera individual, solo en su estudio, que genera este gran descubrimiento y que deja su huella en el mundo, en la tela, ¿no? Entonces, fíjense como todo el tiempo, a medida que van pasando estas charlas, nos vamos dando cuenta de que vamos y venimos sobre los conceptos una y otra vez, ¿no? Bueno, acá estas son como las primeras composiciones o las primeras obras que él hace con este chorreado de action painting, ¿no? Con el dripping y la pintura de acción, porque esa acción es movimiento, ¿no? Y también, de alguna manera, bueno, esto de dejar la huella, ¿no? Con la mancha. Es un nuevo estilo
que fue muy bien recibido por los críticos, ya les digo, norteamericanos. Es más, se dice que el expresionismo abstracto fue un movimiento que fue financiado por la CIA, como que el gobierno realmente necesitaba este tipo de patriotismo, ¿no? Como que este arte sea nuestro, una cosa así. Entonces Pollock fue como el representante máximo de esta situación. Pollock era alcohólico y también era violento, y además era infiel a su mujer, a Lee Krasner, y ella fue la persona que lo empujó a la fama, digamos. Ella llevó adelante los contactos con los críticos. El crítico que más le dio una mano, o que más lo ensalzó, digamos, fue Clement Greenberg, que fue quien finalmente tuvo de protegidos a todos los artistas de este movimiento. Yo después, cuando les mande el mail, les voy a contar quiénes fueron, entre ellos William de Kooning, Adolf Gottlieb. Son todos artistas que como que, digamos, fueron apadrinados por este crítico, ¿no? Y justamente por este salto a la fama, ¿no? Que es difícil de enfrentar, y gracias a su mujer es que él hace las notas en las revistas y empieza como a mostrarse él, ¿no? Como la cara de este movimiento. Fíjense esta y fíjense el tamaño, ¿no? Esto es un esmalte sobre lienzo que mide 5 metros por casi 3. O sea, es enorme, enorme, enorme. Y justamente, fíjense que lo que más se nota acá es movimiento, ¿no? Es el movimiento y el gesto del artista sobre la tela. Podemos decir que, digamos, más allá de lo que es el método o la forma de pintar, no es muy trascendente a nivel espiritual, por ejemplo. O sea, no hay un concepto por detrás de esto. Pero sí fue un gran quiebre en cuanto a que él para pintar, sacó la tela del bastidor, la tiró en el piso, o sea, le perdió el respeto, digamos, y encima se paró encima de ella para dejar su huella, ¿no? Digamos que es eso, el porqué de la fama de Jackson Pollock. Y fíjense también las medidas, ¿no? Porque estos son murales, justamente. 5 metros y medio por casi 3, ¿no? Entonces, para armar toda esta maraña hay que recorrer 6 metros de largo por 3 de ancho, y bueno, debe llevar un gran rato. Bueno, Pollock tuvo, como les contaba, una vida muy corta. A los 44 años tuvo un accidente en auto, él iba borracho, iba con su amante, la artista Ruth Kleinman, y ella lo sobrevivió, o sea, ella sobrevivió al choque, pero Jackson Pollock no. Así que dejó este mundo siendo una leyenda viva, ¿no? Para los artistas jóvenes era una figura mítica directamente. Y todo ese legado le quedó a su esposa Lee Krasner, que tuvo de alguna manera esta bendición y esta condena a la vez, ¿no? Fíjense cómo de a poco también, esto me causó mucha gracia, pero hay un momento en el que él hace una nota para la revista Vogue, que la mujer le dice, dale, hacela, o sea, está buena, donde supuestamente iban a salir sus obras como fondo de la colección de modas de no sé qué diseñador, ¿no? Entonces Pollock tenía miedo como de transformarse en decorativo, en un artista que decorara los espacios, ¿no? Que bueno, es un riesgo que corren todos los artistas, básicamente, pero bueno, como él tenía miedo de esto, en esta última etapa de su vida, de alguna manera vuelve como a ciertas reminiscencias figurativas. Fíjense que acá hay como ojos, espirales, hay cosas, ¿no? Que no tienen nada que ver con justamente estas marañas de pintura, ¿no? Pero bueno, viéndose un poco amenazado a transformarse en alguien que hace arte decorativo, vuelve un poco a pintar esto, ¿no? Estas son las 2 últimas obras que pintó. Se llaman Aroma y Búsqueda. Y fíjense que también se mantiene un poco esto que les contaba, ¿no? Bueno, tampoco tanta chorreadura, porque por ahí termina
colgándose, no sé, eso, en un desfile de modas, ¿no? Es como que a estos artistas les daba un poco de miedo la frivolidad, ¿no? De hecho, después vamos a ver a Mark Rothko, que fue un artista que estaba muy preocupado cuando surgió el arte pop, que nosotros ya vimos el arte pop, es como la segunda camada de la escuela de Nueva York. Y bueno, eso es frivolidad pura, ¿no? Estos artistas están como queriendo trascender la pintura o queriendo hacer de la pintura algo más grande, ¿no? Y siempre les voy a dejar una frase para que un poco ilustre qué es lo que el artista piensa. Y dice, la pintura es un estado del ser, todo buen artista pinta lo que es. Y vamos a ver a su esposa, que es la magnífica Lee Krasner, que en realidad ella se llamaba Lena Krasner. Pero bueno, en los años 40, ser mujer y pintora y querer ser artista y tener relevancia implica que por ahí algunas mujeres se han cambiado el nombre para tener nombres más como, no sé, sin sexo, que no indiquen el sexo para poder aparecer en algún lado, ¿no? Acá está ella con Jackson Pollock en su casa en Springs, en Long Island, en el año 50, que es como el grandísimo auge de Jackson Pollock para su arte. Ella había estudiado, la verdad que es una mujer que siempre quiso como justamente ser artista, y como había nacido en Brooklyn en una familia que no es que no le negó que estudiara arte, pero tampoco la apoyaron directamente. Entonces ella encontró la forma de entrar a una escuela secundaria donde había talleres de arte, y ahí comenzó, y después consiguió una beca en la escuela privada Cooper Union, y finalmente la National Academy of Design, que para ella era como algo muy frustrante, porque por ser mujer, por ejemplo, no accedían a las clases de modelo vivo. Y estamos en el año 40, ¿eh? Entonces fíjense cuánto cambió con el tiempo todo eso. Por supuesto que mientras estudiaba, Lena fue camarera y tuvo trabajos chiquititos o trabajos como modelo para otros artistas, ¿no? Y terminó de romper los lazos con su familia, que era una familia de judíos ortodoxos, cuando murió su hermana mayor, y supuestamente ella debía casarse con el viudo, y le dijo que no a la familia y le pasó como la posta a la hermana. Y ahí terminó como de quebrar sus lazos con la familia. Para Lee Krasner, también que se abría el MoMA, fue un descubrimiento espectacular de lo que venía sucediendo en Europa. Ella se va a quedar muy prendada con Matisse y sus collages, con Matisse y el tema del color, las vibraciones de color, ¿no? Y esta cosa orgánica que tiene Matisse, con Mondrian y con Picasso, ¿no? Esto de la representación, lo que les contaba hace un rato, la representación de un mismo objeto con todos sus planos en un mismo plano, ¿no? Esto de la realidad sin engaño. Bueno, como ella venía estudiando en esa academia de diseño que era aburridísimo porque no podía acceder a lo que realmente necesitaba, le pidió una beca al artista alemán Hans Hofmann, que fue un artista que estuvo muy en boga en ese momento y que era por donde pasaban todos los jóvenes que empezaron con este movimiento del expresionismo abstracto, ¿no? Y le dio una beca, así que ella empezó a estudiar con él, y hay una frase mítica de Hans Hofmann. Ella fue una alumna aventajada porque a él le encantaba cómo ella pintaba, pero la frase que él le dice, una vez mirando su trabajo, le dice: esto es tan bueno que nunca dirías que lo hizo una mujer. Así que fíjense lo que era pintar en esa época, en estos movimientos así de masculinos, ¿no? De solo hombres. Por supuesto que ella también, como les contaba, trabajó en el Federal Art Project, este proyecto donde revisaban murales, o sea, dibujos de otros artistas, los pintaban en forma de mural. Y lo conoció a Pollock en la muestra colectiva de Art of the Century, donde ella también expuso. Pero ¿qué pasa? Que ella pensaba que conocía a todos los del movimiento, pero a él no lo conocía. Entonces un amigo le consigue la dirección del estudio
de Pollock, y ella lo va a visitar, y bueno, comienzan una relación, y finalmente en el 45 se van a casar, y se van a mudar ahí a la casita esa de Long Island, donde él va a tomar el gran granero, y ella se va a quedar en el segundo piso pintando, y de alguna manera dejando un poco de lado su propia carrera, para ayudar a su marido a repuntar en la suya, ¿no? Dicen que fue como muy decisiva la influencia de ella en el trabajo de Pollock, porque justamente tomaba trabajos o notas, o se empezó a mostrar que él era la cara de este movimiento nuevo, ¿no? Y ella supo aprovecharlo, ¿sí? Pero bueno, también no es fácil vivir con un hombre alcohólico, que además, bueno, con sus propios demonios y sus propios temas, y esto de la fama, ¿no? Que es muy pesado para mucha gente. Cuando Pollock murió, ella, por ejemplo, estaba en Europa. Hacía como se fue debilitando la unión entre ellos y compartían cada vez menos tiempo. Entonces ella volvió rápidamente de Europa para el funeral y para hacerse cargo de todo lo que él había dejado, que era tremendo, porque era uno de los artistas más cotizados en ese momento, como les contaba. Hay un nuevo mercado de arte que surge, y bueno, son los primeros artistas que empiezan a vender su obra en millones, ¿no? En vida. Y estas son unas obras que ella pinta en los años 40, que se van a llamar Little Images, o sea, las pequeñas imágenes. Son obras de formato mediano, tampoco son tan chiquititas. Y fíjense cómo acá, de alguna manera, hay como grafismos, hay como un nuevo lenguaje, ¿no? Está esta explosión y esto de llenar toda la tela, pero es diferente, ¿no? Ella lo está llenando con pequeños movimientos, ¿no? Hay movimientos de la mano, ¿sí? No hay tanta chorreadura, o sea, ella no está siguiendo la escuela de Pollock, está haciendo su propio estilo. Lo que está bueno de Lee Krasner es que es un artista que justamente no sigue ninguna tendencia eternamente. O sea, hay artistas, Pollock, bueno, porque vivió poco tiempo, pero por ejemplo, Rothko pintó 30 años lo mismo. Su investigación fue 30 años lo mismo. Y con Lee Krasner lo que pasa es todo lo contrario. Es un artista que no deja de innovar sobre su propia pintura y de buscar nuevas formas de sensibilidad, ¿no? Y por ejemplo, estos collages que son maravillosos, del 55, ella los realiza un día, entra a su taller, donde tenía colgados muchísimos dibujos, y los odia. Los despega de la pared y los rasga con la mano, los rompe todos con las manos y se va. Y varias semanas después vuelve al estudio y ve todos los papeles tirados en el piso y le parece interesante. Entonces ella los toma y los vuelve a usar, o sea, los usa en estas pinturas, ¿no? Que son pinturas con collage. Pero digo, ella está usando su propia obra para ponerla de nuevo, la pone de nuevo en valor, ¿no? Y bueno, justamente son papeles rasgados con la mano, ¿no? Es como que en este sentido volvemos un poco a lo del surrealismo. Es el azar, de alguna manera, lo que hace que ella encuentre una nueva imagen. Pero bueno, tampoco se va a casar con esto. Va a seguir, siempre va a estar cambiando. Fíjense esta, mucha gente dice que es muy parecida, es del año en que murió Pollock, dice que es muy parecida la paleta de colores a las señoritas de Avignon de Picasso. Y sí, porque ella lo amaba, ¿no? Entonces todo el tiempo su obra va a ir girando sobre diferentes formas de sensibilizar. Pero como les contaba, 1956 es el año clave donde fallece Jackson y a ella le queda todo este legado que, como ella dice, es una bendición y también una condena, ¿no? Es una bendición porque le permite a ella poder seguir abocándose al arte, o sea, seguir trabajando en su obra sin preocuparse por el dinero. Pero también es una condena porque quien pensaba que iba a recibir ese legado, que era la Fundación Pollock Krasner, era justamente el crítico Clement Greenberg, que en realidad ensalzó, o sea, a él lo levantó, él fue quien expuso y quien puso a Jackson Pollock como cara del expresionismo, pero a ella nunca la ayudó. Y encima, cuando él fallece, ella queda a cargo de todo lo que es de su marido. Entonces, el tipo, como tenía mucho poder, también no dejó que avanzara mucho su carrera, ¿no?
Y también esto que les cuento, como ella era una mujer que exploraba otras imágenes y otras formas de pintar, y Greenberg pensaba que el expresionista abstracto debía hacerlo hasta el fin, toda su vida, entonces no concordaban, porque no estaba bien para él que ella se alejara de esto de, digamos, del chorreado, de la tela grande, ¿no? Seguir un poco el camino de su marido. Pero bueno, ya les digo, era un artista que exploró toda su vida nuevas formas, ¿no? Y hay una frase que ella dice sobre él, sobre Clement Greenberg, el crítico, y dice: la gente me trataba como a la mujer de Pollock, no como a una pintora. Greenberg, como no le cedí el legado de Pollock, se aseguró por todos los medios de que yo no triunfara como pintora. Él tenía poder. Así, como les contaba antes, está bien claro que no trascendió porque en ese momento tampoco la dejaron, ¿no? Cuando muere Pollock, ella se va al granero a pintar, empieza a pintar en telas más grandes, ¿no? Pero me gustó esta frase de ella porque dice: todo mi trabajo sigue como un péndulo. Parece regresar a algo en lo que estuve involucrada anteriormente, o se mueve entre la horizontalidad y la verticalidad, la circularidad o una combinación de ellas. Para mí, supongo que el cambio es la única constante, y esto en ella es muy claro. Fíjense estas obras, ahí puse la foto de ella en el estudio porque me encantó para que se entendiera también la magnitud. Ella vuelve, o sea, ella pone la tela, la cuelga sobre la pared, pero son telas también muy grandes. Y ella va a trabajar en serie, ¿no? Va a trabajar en serie según los colores con los que va a hacer estas formas orgánicas, ¿no? Va a estar la serie de los tierras, que es la Amber Series, esto que estamos viendo. Va a estar la serie de los colores primarios, que la hizo más que nada en grabado. Va a estar la serie de los verdes, ¿no? Y ella dice que los colores para ella son como un misterio, como que hay algún motivo por el cual por ahí ella dice: bueno, yo hoy voy a usar rojo, y terminaba usando siempre el verde, ¿no? Como que uno siempre va a lo que emocionalmente le gusta usar. Fíjense esta obra que se llama El ojo es el primer círculo, del 60, ¿no? Ya estamos como en otra etapa. Y mide casi 5 metros por 2,5, ¿no? Es de esta serie de pinturas. Y fíjense de nuevo que sí está muy de acuerdo con lo que era el expresionismo abstracto, con esto de dejar la huella, ¿no? De que alguien pasó por acá y con su cuerpo, porque es muy grande la tela, con su cuerpo debió moverse para dejar la pintura sobre la tela. Y esto de los movimientos circulares, orgánicos, ¿no? Como inspirados en la naturaleza. Es un poco lo que caracteriza más a Lee Krasner. Fíjense acá, hay un poco de lo que habíamos visto al principio sobre las pequeñas imágenes, ¿no? Esto de los grafismos, este nuevo lenguaje, acá las espirales y los triángulos, hay como patrones, ¿no? Como cosas que se repiten. Fíjense los colores de esta Summer Play, hermosa. Pero bueno, lo que está bueno de ella justamente, que es difícil entrenar la mirada para reconocerle toda la obra entera, ¿no? Porque ella va cambiando todo el tiempo. Esta es Gaia, la madre tierra, ¿no? Esto es del 66, donde ella ya está trabajando sigue trabajando con estas telas enormes y experimentando qué es lo que pasa con los colores, ¿no? Fíjense que esta paleta es bastante distinta a la que habíamos visto antes. Y acá les puse ella está ahí en su estudio pintando una tela grande, verde, con esto de los verdes, ¿no? Ella dice en alguna entrevista que vi hace poco: no importa qué color agarre yo, que diga yo hoy voy a trabajar con azul, termino pintando con verde, ¿no? Como que hay una paleta que es la preferencial de cada artista y bueno, es inevitable volver a esos colores, ¿no? Esta es de las Earth Green Series, o sea, hay una serie que son todos verdes tierras, ¿no? Son estos verdes más apagados, estos verdes musgo, que también son enormes las telas, ¿no? Entonces uno se ve como adentro medio apabullado por el movimiento, ¿no? El movimiento se traduce en la obra. Y estas son litografías, que la litografía se hace con piedra y ácido, ¿no? Es una impresión. Y fíjense que son los primarios, ¿no? Está la piedra azul, la piedra dorada y la piedra rosa.
Y en los años 70 ella hace estas obras enormes también, enormes, donde va a trabajar también en paralelo el tema del collage, pero lo va a trabajar de una manera mucho más precisa, ¿no? Esta vez ya no va a rasgar el papel con las manos, sino que lo va a recortar con trincheta o con tijeras para ser más precisa y filosa. Y estas son solo pinturas, o sea, esto es pintura, pero también tiene cierta reminiscencia de los collages de Matisse. Si pueden, después vayan a mirar un poco los collages de Matisse, eran también así, muy definidos y con colores muy, muy vibrantes, ¿no? Siempre el tema del color como que traduce, transmite algo, ¿no? Y el collage que ella va a ser mucho más preciso, ¿no? Esto lo hace a raíz de un montón de obras, de cuando ella era alumna de Hans Hofmann, tenía obras figurativas y también las vuelve a recortar y las vuelve a utilizar. Esta no sé por qué me quedó tan fea la imagen, pero bueno, si pueden buscarla en internet, mírenla, pues es alucinante esta obra, tiene un movimiento espectacular. Y esto es collage y pintura, ¿sí? Donde también aparece el carbón. Hay como una técnica mixta muy interesante. Y algo que me parece que es fundamental y que ya hoy en día, y aparte yo lo milito bastante esto, que dice Lee Krasner, que dice, pienso que toda pintura es biográfica, creo que podés conocer a cualquier artista si te tomás el trabajo de hacerlo, ¿no? Y con ella particularmente hay que entrenar aún más la mirada para reconocerle todas las etapas, ¿no? Pero que si uno tiene ganas, todos los artistas, aunque no quieran, hablan de ellos mismos, ¿no? Por eso toda la obra es biográfica. Justamente en este momento, desde septiembre del año pasado y hasta mañana, hay una muestra de Lee Krasner sucediendo en el Guggenheim de Bilbao, que se llama Lee Krasner Color Vivo. Así que después les voy a pasar el link, aunque sea para que puedan leer el texto curatorial, y a ver si, no sé si el museo subirá las imágenes de las obras que mostraron sobre ella. Pero bueno, me parece que es una artista que está bueno conocer. Y está bueno también dejar de decir, bueno, la esposa de Pollock, ¿no? Es un artista ya independiente de él, con una carrera bastante larga y muy, muy fructífera. Y bueno, Mark Rothko también formó parte de esta generación de artistas del expresionismo abstracto, que era un grupo que en realidad no quiso ni siquiera como tener un nombre, ¿no? Por supuesto el nombre se lo puso también un crítico, que es un poco lo que pasó con el cubismo, lo que pasó con el pop, con el fobismo. Estos artistas, además, como eran realmente individualistas, no querían ni siquiera pertenecer a un grupo, pero sí es verdad que estaban todos trabajando la misma tendencia, ¿no? Esto de las telas enormes, el chorreado de pintura, las nuevas formas de hacer, y encima en los 60 se empieza a utilizar el acrílico, entonces eso da nuevas posibilidades, bueno, está muy en lo técnico, pero bueno, de diferentes maneras. De Rothko es medio trágico como él llega a Estados Unidos, porque su familia llega huyendo, él es letón, de origen letón, llegan huyendo de persecuciones antisemitas a Portland, Oregon, y bueno, él decide estudiar arte, entonces también estudia en la Art Students League en Nueva York, aunque siempre se consideró autodidacta, ¿no? Y también trabajó como profesor varios años de su vida. Gracias a que escribía mucho, hay muchos conceptos, muchas ideas por detrás de su obra que llegan hasta hoy. Eso está buenísimo siempre. Y bueno, es como que podemos conocer detalles más íntimos de lo que el artista quiso trabajar, ¿no? Fíjense lo que hacía Rothko antes de las obras más famosas que conocemos, ¿no? Yo les había contado que en Nueva York había, no sé si les había contado o no, pero después de la Gran Depresión, que deja un desempleo, una situación social bastante dura, los artistas se dedican a mostrar esa realidad de manera figurativa y algunos artistas van a mostrar ciertas regiones, por ahí rurales, entonces a eso se le llamó regionalismo, y algunas regiones urbanas, a eso se le llamó realismo social. A esto de alguna manera responden estas primeras obras
de Rothko, que en realidad él hizo desnudos, retratos, interiores con figuras, pero esto es como lo más representativo de esa etapa anterior al expresionismo abstracto, que son, siempre es el subte, ¿no? El subte de Nueva York es algo muy, muy característico, y están estos seres sin cara que se mimetizan con la arquitectura, es como que no tuvieran vida, ¿no? Muy fuerte y tiene bastante que ver con esto que les cuento, de ese contexto de Estados Unidos más bien devastada, ¿no? Así que la carrera de Rothko arranca antes que la de los otros que vimos. Y en la década de los 40, él va a empezar a explorar otro tipo de imagen junto con estos artistas que también forman parte un poco del movimiento. Les voy a dar unos nombres, así como para que sepan nombres, pero después no se preocupen que les voy a pasar un pequeño resumen. Estaba Clifford Steele, Adolf Gottlieb, Werner Neumann, Willem de Kooning, Jackson Pollock, por supuesto, y Robert Motherwell. Mujeres hay más en la segunda generación de expresionistas. Hoy vamos a ver a una de ellas, pero también tenemos a Lee Krasner, después vamos a ver a Helen Frankenthaler, y también está John Collins me sale, pero ahora les voy a decir bien. Cuando Rothko empieza a buscar nuevas formas de pintar, no comparte esta idea como de lo gestual y espontáneo lanzado en la tela, ¿no? Le parece como agresivo. Es un artista que va a tener un punto de vista muy particular sobre la pintura y sobre lo que la pintura tiene que hacer, y ya les digo que gracias a que escribió mucho, conocemos hoy la idea, ¿no? A partir del 47, él va a empezar a eliminar toda la figuración, ¿no? Es como que hace el proceso de abstracción parecido al que hizo Kandinsky, justamente, que se va del paisaje y eso empieza ya a transformarse en algo más geométrico. Por ejemplo, acá se transforma en mancha directamente, ¿no? Y estos son sus obras llamadas multiformas, que va a realizar antes de los 50, cuando ya realmente haya encontrado una forma más propia, ¿no? Un lenguaje propio, y que él va a trabajar durante 20 años para refinar este lenguaje, pero siempre se va a mantener dentro de esta imagen, ¿no? Son obras muy grandes también, o sea, formatos muy grandes, sobre bastidor, o sea, él pinta de manera clásica, pero lo que él va a ser aplicar capas tipo veladuras, o sea, capas muy, muy finitas de pintura diluida, una sobre otra, hasta lograr un color. Y estos 2 o 3 colores que él va a elegir sobre un fondo también de color, van a interactuar entre ellas, y la idea es que de algún modo generen en mí, espectadora, una cierta emoción, ¿no? Aunque parezca geométrico, no tiene nada que ver con la geometría, él se va a ir más que nada a buscar la sensibilidad, ¿no? De esto. A este tipo de pintura se la llamó color field painting, o sea, pintura de campos de color, ¿sí? Que no tiene nada que ver con lo de Pollock y no deja de ser parte del mismo movimiento, fíjense. Y esta frase me parece muy, muy hermosa porque, bueno, Rothko siempre está pensando en el espectador, ¿sí? No solo piensa en pintar y en disfrutar él, sino que está pensando siempre en que algo le pasa al espectador. Entonces dice, un cuadro toma vida ante la presencia de un espectador sensible, en cuya conciencia se desarrolla y crece, ¿no? Fíjense qué lindas estas, y cómo él va chequeando qué es lo que pasa con ese mismo amarillo en comparación con un azul o con un rojo, ¿no? Realmente cambia mucho, ¿no? Y dice sobre el formato de su obra, que eran obras muy grandes. Dice, yo pinto cuadros muy grandes. Yo sé que históricamente el objetivo de los cuadros grandes es pintar algo grandioso y pomposo. Pero si los pinto justamente porque quiero estar muy cerca, ser muy humano. Pintar un cuadro pequeño es ponerse afuera de las sensaciones. Cuando uno pinta cuadros grandes, uno está adentro, ¿no? Claro, el pintor está dentro de ese color, se sumerge en ese color. Y si nosotros espectadores le damos el debido tiempo, también, porque todo nuestro cuerpo se puede sentir envuelto por estos colores, ¿no? Para él sus cuadros eran dramas, ¿no? Era como una tragedia sin tiempo que tiene que ver con lo humano, ¿no? Entonces su obra tiene mucha carga espiritual, ¿sí? Él quiere envolver
al espectador en lo emocional, ¿no? O generar una emoción, o generar que esa contemplación después devenga en meditación, ¿no? Y que pase algo adentro justamente, que el espectador tome el cuadro y en su conciencia lo desarrolle, ¿no? Así que fíjense, acá estamos totalmente bajo la influencia de Kandinsky, que fue uno de los primeros que trabajó la psicología del color, o sea, cómo el color tenía que ver con lo emocional. Entonces él está tomando de nuevo esta idea, está cambiando el formato y está realmente generando este movimiento interno, ¿no? Y lo saca de un modo nuevo, ¿sí? Es como sobrecogedor y también es una forma de comunicarse, que eso es lo interesante, ¿no? Él fue uno de los artistas mejor pagos o mejor cotizados de su época, que era algo que a él no le gustaba, porque estaba como, imagínense que un artista que está buscando espiritualidad en la pintura no puede estar preocupado por la frivolidad del dinero nada más, ¿no? No era solo vender, no le gustaba. Entonces, sobre esto, él dice, no soy un místico, tal vez soy un profeta, pero no profetizo las desgracias por venir, sino que pinto las que ya están aquí. O sea, él está tratando de representar de algún modo algún tema humano, pero ahora hace desde lo emocional, ¿no? Quiere trascender la imagen y comunicarse con el espectador. De hecho, dice así, ningún conjunto de anotaciones pueden explicar nuestros cuadros. La explicación ha de surgir de la experiencia consumada entre el cuadro y el observador. Pretende eliminar cualquier obstáculo entre el pintor y la idea, entre la idea y el observador. Un cuadro vive por compañerismo y se expande y aviva a los ojos del observador sensible. Muere por la misma razón. Es, por tanto, un acto peligroso e insensible el exponerlo al mundo. O sea, mostrar y exponer este tipo de arte para él era un riesgo, ¿no? Era tomar riesgo. Creo que es Berni el que también habla un poco de eso, ¿no? Como es exponerse uno. Esto es lo que va a pasar en la década del 50, él va a trabajar mucho con estos rojos, con estos granates, con los azules, hay una paleta como bastante brillante dentro de todo, y en los años 60 va a empezar a pintar con los tonos más oscuros, ¿no? Con los marrones, con estos granates pero que ya se oscurecen, ¿no? Con colores tierras, con grises y verdes, y azules que ya tienen un tinte, son de una iluminación muy baja, ¿no? Es por esta época, en el 64, cuando recibe una comisión de John y Dominique de Menil para hacer las pinturas de la capilla Rothko, ¿no? Ellos eran arquitectos, hicieron una planta octogonal y querían hacer una capilla que fuera abierta a todos los credos, que fuera como un espacio de espiritualidad, ¿no? Que trascendiera en qué creía uno. Era un espacio donde Pollock iba a colocar sus cuadros y iba a tener iluminación natural, ¿no? Y eran bienvenidos justamente, o sea, personas de todos los credos, ¿no? Él de a poco se va a ir oscureciendo, esto coincide con justamente las pinturas de la capilla son todas azules, de diferentes azules, porque en realidad uno se va metiendo acá y fíjense lo que pasa acá, ¿no? Uno diría negro sobre gris, pero en realidad, digamos, son dos tonos distintos que es muy probable que uno estando enfrente de ese tremendo cuadro, porque fíjense, 2,60 m por 2 metros, ¿no? Bastante grande. Por ahí uno sentado dentro de esta obra puede de alguna manera conectarse con sus emociones o con sus pensamientos, ¿no? Más allá de que es un cuadrado, un rectángulo negro sobre un fondo gris. Y fíjense cómo él va también limpiando de alguna manera estos rectángulos, que esto es más hacia el final de su vida, lo empieza a realizar. Es más, empieza como a enmascarar los bordes, que después saca la cinta y queda perfecto marcado el borde. Entonces, de alguna manera hay como dos espacios o dos planos distintos dentro de la obra, ¿no? Fíjense acá, esto es un año después de su muerte, en la capilla Rothko en Houston, Texas, donde, bueno, fíjense el tamaño que tienen las pinturas, ¿no?
estas pinturas que les estaba mostrando, al final ya casi no tienen título. Son pinturas muy densas, pinturas negras, pinturas oscuras, que de alguna manera muestran la tragedia que él está viviendo, ¿no? Se decía que tenía muchos problemas de salud, además lo había abandonado su segunda mujer, lo que le había generado un gran impacto, y se comenzó a aislar, se aisló de su familia y se encerró en su taller de Nueva York, donde se suicidó finalmente en febrero del 70. Es un artista que fue un apasionado, realmente muy obsesivo, que estaba convencido de que la pintura tenía un poder trascendental, ¿no? Que la pintura podía ir más allá y llegar a algo más espiritual. La gente que llora ante mis cuadros vive la misma experiencia religiosa que yo sentí al pintarlos. Y si usted solo se siente atraído por sus relaciones de color, entonces se le escapa lo decisivo. Ahí está. Yo creo que la clave para entender a Rothko es primero comprender que el formato, o sea, el tamaño de la obra, junto con el color, que está comprobado que el color tiene un gran efecto en nuestras emociones, uno tendría que poder vibrar, o sea, darse el tiempo suficiente en la observación y la contemplación de poder encontrarse de algún modo ahí adentro, ¿no? Así que me parece que es un artista muy lindo para conocer. No sé si alguien acá habrá visto la obra Red, pero el personaje está muy bien. Yo, digamos, uno al conocer la biografía y la obra del artista se da cuenta que era un artista muy comprometido y que también en sus últimos años debe haber pasado bastante mal con esto del surgimiento del pop, que fue un arte que no tenía nada que ver con esto. Él quería trascender desde lo espiritual y el arte pop era algo completamente superficial, ¿no? Así que bueno. Y la última que vamos a ver es Helen Frankenthaler, que es una artista increíble, bellísima, hermosa, que vivió en otra época, en una época distinta a la que vivió Lee Krasner. Ella, por ejemplo, a ella nunca la apartaron por ser mujer. De hecho, tuvo grandísimo éxito durante su vida. Así que ya pasados los años, digamos, en su momento de acción, que ya van a ser los 50, 60, ella se va a sentir, o sea, va a poder ser más plena siendo mujer artista. Y bueno, va a ser muy, muy importante para la abstracción norteamericana. Ella nace en una familia judía acomodada, muy culta, y su papá era juez del Tribunal Supremo de Nueva York. El papá muere en el 40 y le deja a ella una herencia que ella cobra a los 21 años, por lo cual es una artista joven que puede estudiar y tener su propio departamento, su propio estudio en Manhattan. Una locura, pero bueno, fue una tocada con la varita. Su familia le propició un buen estudio de arte, porque eso es lo que ella quería hacer. Así que estudió en una escuela llamada Dalton con el muralista Rufino Tamayo, mexicano. De nuevo, esto que les contaba, ¿no? De los mexicanos en Estados Unidos como guías de lo que debiera ser el arte. Ella se dedicó a la pintura y estudió también Historia del Arte en la Universidad de Columbia. Y finalmente fue también, como Lee Krasner, una de las artistas que estudió con Hans Hofmann, ¿no? Que fue un grandísimo artista alemán que, bueno, tuvo mucho peso junto con Clement Greenberg en lo que fue el expresionismo abstracto. Y hablando de Clement Greenberg, ella lo va a conocer en el año 50 y va a sostener un noviazgo con él, era muy jovencita. Con él se va a ir un año a Nueva Escocia, donde va a impactar mucho en ella el paisaje, ¿no? Un paisaje de montañas y mar, que ella va a reflejar de una manera muy novedosa, muy fresca en su pintura. Esta obra es un punto de inflexión, digamos, para lo que era el expresionismo abstracto, porque ya se venía como viniendo viejo, y cada artista repitiendo la fórmula, excepto Lee Krasner, por supuesto, que nunca repitió ninguna fórmula, pero que no tuvo la posibilidad de trascender. Ella genera un nuevo método, una nueva forma de pintar. Primero que es un artista que no trabaja en serie, sino que trabaja según el interés del tema que esté viendo. Y es un artista que va a trabajar de un nuevo modo, ¿no?
ella va a tirar la tela al piso, está muy influenciada por Pollock, por supuesto, que ella lo vio en una muestra, lo ve en una muestra y se queda como fascinada. Pero lo que va a ser impregnar de pintura muy diluida con trementina, óleo muy diluido con trementina, la tela sin preparar, la tela sin imprimación. Esto es lienzo crudo, ¿sí? Se llama técnica de lienzo crudo. Cuando uno pinta sobre lienzo crudo, la pintura se abre y hace lo que quiere, ¿no? Le falta como el elemento plástico de la imprimación, digamos. Y a su vez, cuando uno le pone mucha cantidad de trementina a ese aceite que es el óleo, eso se abre y genera como un aura de aceite, ¿no? Que queda flotando por ahí. A esta técnica se la llamó soak stain, que es mancha de empapado, ¿no? Y en los años 60 ella va a aprovechar que aparece el acrílico justamente para que no quede más ese aura de aceite en sus pinturas. Pero bueno, esto no se había hecho hasta entonces. Fíjense qué hermosura. Son obras también muy grandes donde ella va a utilizar este método, donde hay un poquito, se entrevé, ven en Playa Vasca se entrevé un paisaje, y aparte los nombres también nos ayudan un poco. Edén, bueno, hay como una selva, algo orgánico existe por ahí, pero bueno, son estas manchas que fluyen, ¿no? Es esta cosa fluida, que es muy, muy hermosa. Ella en el 58, bueno, ya les conté que hasta el 55 estuvo en pareja con el crítico de arte que la iba a impulsar también a ella. Y después en el 58 se va a casar con Robert Motherwell, que fue un artista muy ilustrado del movimiento, uno de los artistas más importantes, y los van a llamar la pareja de oro. Van a mantener una vida súper glamorosa, porque son, claro, en ese momento los artistas de renombre, ¿no? Entonces, bueno, van a vivir en un lugar llamado Provincetown, donde ella va a poder generar y seguir trabajando en esta técnica. Fíjense qué hermosas las imágenes de ella trabajando en el estudio, en el piso, directamente con el pote de pintura, con la pintura diluida, ¿no? Y esto de que la mancha fluya. Yo siento que todos deberíamos atravesar en algún punto esta instancia de pintar así, porque debe ser totalmente liberador. Y ahora les voy a mostrar obras con los colores que usaba ella, que eran maravillosos, ¿no? Y esto habla bastante bien de su obra, que es que dice, uno debe saber cómo aprovecharse de los accidentes, cómo reconocerlos, cómo controlarlos, y debe encontrar modos de eliminarlos para que toda la superficie aparezca como nacida la primera vez. Fíjense que con esta tela gigante es muy difícil hacer eso, ¿no? Pero ella trabajaba toda la tela a la vez, o sea que su movimiento sobre la tela debe haber sido bastante, bastante grande. Pero fíjense los colores y cómo fluye esto parece acuarela japonesa, digamos, ¿no? Eso también es muy interesante de ella, que se aleja por ahí de la brutalidad del gesto, ¿no? Del chorreado, de la cosa así bestial, se asemeja un poco más a Rothko, pero tampoco, porque el método lo que hace es como fluir en sí mismo, la mancha sale sola, ¿no? Pero sí en cuanto al color, como que el color es muy interesante en ella. Y también me parece interesante contarles esto, que ella dice, un movimiento de la muñeca bonito, que está sincronizado con la cabeza del corazón y lo tenés. Parece como si naciera en un minuto. Claro, es pintura fluida, es algo que es como de desplegarse, ¿no? De dejarse ir. Acá está ella divina, vestida de blanco en su estudio de Provincetown, donde pintó muchos de estos paisajes, ¿no? Que finalmente son paisajes, de alguna manera los vemos como paisajes. Y también fue un artista que hizo cerámica, hizo escenografías y vestuarios para la Royal Ballet de Inglaterra, hizo talla en madera, esculturas, digamos que indagó en muchas artes, pero bueno, para mí el tema de la pintura es como maravillosamente hermoso, y esto de lograr esta fluidez en esos formatos tan enormes, me parece como algo muy difícil de lograr, ¿no? Ella tuvo la chance en el 85 mostrar su obra en el Guggenheim de Nueva York, y en el 97 el Guggenheim también le hizo una retrospectiva. Falleció a los 83 años en su casa en Connecticut, pero siendo reconocida como una figura esencial para lo que fue la pintura después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, ¿no?
Y fíjense qué hermoso, y las paletas de colores, ¿no? La naturaleza aborrece el vacío. Claramente los motivos son naturales, claramente hay cielos, hay agua. Ella dice en un momento que siempre se sentía muy atraída por el agua. Entonces es inevitable que siendo, digamos, una persona que le atrae este fluir, no es raro que trabaje estas técnicas, ¿no? Estos ya son acrílicos, pues como les contaba, en los 60 se comienzan a usar acrílicos, que es pintura al agua, y a diferencia del óleo seca muy rápido, entonces y la fluidez del agua también es como mucho más fácil de lograr. Y ya les digo, es una gran experiencia y es muy diferente pintar sobre una tela cruda, sin imprimación, o sea, sin preparación, sin esa capa de gesso, de látex que uno pone para que dure más, porque ya les digo, la pintura es como incontrolable y genera como hay como una cosa esponjosa que sucede, como que se abre como si fuera, o sea, se abre el algodón y la pintura queda empapada en el algodón de la tela, ¿no? Que es justamente lo que hacía Helen Frankenthaler. Y ella dice, no hay reglas, así es como nace el arte, como ocurren los progresos. Ir en contra o ignorar las reglas, de eso se trata la invención, ¿no? Como les contaba, es mucho más fácil, por así decirlo, para esta artista mujer el haber logrado trascendencia en estos años posteriores, ya que su campo de trabajo tiene mucho que ver con los años 60 y 70, ¿no? Para Lee Krasner, que fue un artista que trabajó más en los años 40, o sea, mano a mano, en los 40 y 50, mano a mano con los artistas que estaban en boga en ese momento, o los apadrinados por los críticos de arte, también era más difícil.